En la UFC, el sueño más grande de todo peleador es convertirse en campeón. Sin embargo, alcanzar el cinturón es un logro que pocos logran. Dentro del mundo de la UFC, algunos campeones han sido tan dominantes que parecían invencibles, dejando una estela de victorias contundentes que los establecieron como verdaderas leyendas del deporte. Estos campeones no solo defendieron sus títulos, sino que lo hicieron de una manera tan decisiva que el público comenzó a verlos como imbatibles. Sin embargo, en el impredecible mundo de las artes marciales mixtas, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. A veces, peleadores que consiguieron su oportunidad titular a través de victorias difíciles y trabajadas llegaron a sus combates como claros underdogs, vistos por muchos como una mera formalidad para el campeón, pero en el combate nos mostraron lo inesperado, sorprendiendo al mundo al derrotar al campeón dominante. Hoy repasaremos las historias inspiradoras de peleadores que ganaron cuando nadie daba nada por ellos. Estas son las 10 sorpresas más grandes de la UFC, campeones que ganaron cuando nadie lo esperaba. Comenzamos nuestro conteo con Henry Cejudo. Conocido como The Messenger, Cejudo es un ex luchador olímpico que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Desde muy joven, Cejudo demostró ser un atleta excepcional, destacándose en la lucha a nivel nacional e internacional. Henry Cejudo ingresó a la UFC con grandes expectativas debido a su impresionante historial en la lucha. Sin embargo, su camino a la UFC no fue sencillo. En su primer intento por el título, Cejudo enfrentó a Demetrius Johnson en el UFC 197, pero fue derrotado por TKO en el primer asalto. A pesar de este revés, Cejudo no se desanimó y trabajó incansablemente para mejorar su técnica y habilidades en el octágono. Determinación y esfuerzo lo llevaron a Cejudo a una serie de victorias cruciales. Derrotó a Wilson Reis por TKO en el segundo asalto en el UFC 215, mostrando una notable mejora en su striking. Luego en el UFC 218 venció a Sergio Pettis por decisión unánime, consolidándose como el contendiente número 1 al título de peso mosca. Por otro lado tenemos a Demetrius Mighty Mouse Johnson, considerado uno de los mejores peleadores de las MMA de todos los tiempos. Johnson se convirtió en el primer campeón de peso mosca de la UFC en el año 2012, al ganar un torneo de 4 peleadores, derrotando a Joseph Benavidez en la final por decisión dividida en el UFC 152. Johnson no solo ganó el título, sino que lo defendió con éxito en múltiples ocasiones, consolidándose como un campeón muy dominante. Defendió su título ante John Dodson, Joseph Benavidez en una revancha, Henry Cejudo en su primer intento y Ray Borg, entre otros. Su defensa contra Borg en el UFC 216 es especialmente recordada por la espectacular sumisión conocida como Mick the Whisper. El combate entre Demetrius Johnson y Henry Cejudo del UFC 227 fue celebrado el 4 de agosto del año 2018. Fue un enfrentamiento épico y muy esperado en la división de peso mosca. Esta pelea representó una revancha significativa, ya que Johnson había derrotado a Cejudo en su primer encuentro en el UFC 197, con un knockout técnico en el primer asalto. Desde el comienzo del combate, ambos peleadores mostraron un alto nivel de habilidad y estrategia. Demetrius Johnson, conocido como Mighty Mouse, mostró su velocidad, agilidad y precisión en el striking, combinando patadas y puñetazos para mantener a Cejudo a la defensiva. Por su parte, Henry Cejudo, un ex medallista de oro olímpico en la lucha, demostró una notable mejora en su striking y sobre todo, su capacidad para controlar a Johnson con la lucha. A lo largo de 5 asaltos, la pelea se caracterizó por su ritmo vertiginoso y la capacidad de ambos peleadores para adaptarse y responder a las tácticas del otro. Cejudo logró asegurar varios derribos cruciales, utilizando su lucha para mantener a Johnson en el suelo y anotar puntos importantes. Sin embargo, Johnson no se quedó atrás y mostró una defensa impresionante, logrando ponerse de pie y seguir atacando. Uno de los momentos más destacados de la pelea fue cuando Cejudo sufrió una lesión en el tobillo en el primer asalto, pero a pesar del dolor visible, continuó luchando con una determinación impresionante. A medida que avanzaban los asaltos, Cejudo comenzó a ganar confianza y controlar más la pelea con su lucha y presión constante. La pelea culminó en el quinto asalto con ambos peleadores exhaustos, pero todavía buscando oportunidades para asegurar la victoria. Cuando sonó la campana final, quedó claro que ambos habían dejado todo en el octágono. Finalmente, los jueces dieron la victoria a Henry Cejudo por decisión dividida, convirtiéndolo en el nuevo campeón de peso mosca de la UFC y poniendo fin al reinado de Johnson, quien había defendido su título con éxito en 11 ocasiones consecutivas. Esta victoria no solo significó un cambio de guardia en la división de peso mosca, sino que también cimentó a Cejudo como uno de los mejores peleadores del mundo. El combate entre Johnson y Cejudo del UFC 227 es recordado como uno de los enfrentamientos más emocionantes y técnicamente avanzados en la historia de la división de peso mosca, mostrando la evolución y el alto nivel de competencia en las artes marciales mixtas. Después de su victoria, Henry Cejudo no se detuvo, decidió dejar su marca en la historia de la UFC. Cejudo subiría a la categoría de peso gallo y enfrentó a Marlon Moraes en el UFC 238. En una actuación impresionante, Cejudo ganó por TKO en el tercer asalto, convirtiéndose en campeón en 2 divisiones simultáneamente. Posteriormente, Cejudo defendió su título de peso gallo contra Dominick Cruz en el UFC 249 y luego sorprendió al mundo al anunciar su retiro del deporte, donde regresaría tiempo después, pero parece estar lejos de su mejor nivel que alguna vez tuvo.
Por otro lado, Demetrious Johnson dejó a la UFC y se unió a la promotora One Championship, donde continuó su carrera y eventualmente se convirtió en un campeón de One. Su salida de UFC se produjo por parte de un intercambio histórico que trajo a Ben Askren a la UFC. En One Championship, Johnson ha seguido demostrando por qué es considerado uno de los mejores de todos los tiempos, añadiendo más títulos a su ya impresionante carrera. En el número 9 tenemos a Daniel Cormier, conocido como DC. Cormier comenzó su carrera en la UFC como un talentoso luchador que rápidamente se destacó en la división de peso pesado. Inicialmente compitió en Strikeforce, donde fue campeón de peso pesado antes de trasladarse a la UFC. Al ingresar a UFC, Cormier decidió bajar a la división de peso semicompleto, debido a la presencia de su amigo y compañero de entrenamiento Caín Velázquez en la categoría de peso pesado. En la división de peso semicompleto, Cormier tuvo un notable éxito, ganando combates contra peleadores de alto nivel como Dan Henderson y Anthony Johnson, llegando a convertirse en campeón de la división, donde tiempo después Cormier decidió regresar a la división de peso pesado para intentar conseguir el campeonato que en ese tiempo lo tenía Stipe Miocic. Stipe Miocic, considerado por muchos uno de los mejores pesos pesados en la historia de la UFC, se convirtió en campeón al derrotar a Fabricio Werdum en el año 2016. Miocic defendió su título con éxito ante Alistair Overeem, Junior Dos Santos y Francis Ngannou, estableciendo el récord de más defensas consecutivas del título de peso completo en la UFC. El combate entre Stipe Miocic y Daniel Cormier en el UFC 226 tuvo lugar el 7 de julio del año 2018. Fue un evento monumental en la historia de las artes marciales mixtas. Este enfrentamiento no solo reunió a dos de los mejores peleadores de la UFC, sino que puso en juego el título de peso completo, que Miocic había defendido exitosamente en 3 ocasiones, el récord en la división. Stipe Miocic llegaba al combate como un campeón reinante de peso completo, conocido por su impresionante combinación de poder de golpeo y habilidades en la lucha. Por otro lado, Daniel Cormier, quien ya era campeón de peso semicompleto, buscaba convertirse en el segundo peleador en la historia de la UFC en ostentar 2 títulos en 2 divisiones simultáneamente. Desde el inicio del primer asalto, ambos peleadores mostraron un respeto mutuo y un alto nivel en la habilidad técnica. Miocic intentó imponer su alcance y su poder con jab y combinación de golpes, mientras que Cormier, conocido por su lucha de élite y resistencia, buscaba cerrar la distancia para llevar la pelea al clinch, y el punto de inflexión del combate ocurrió en los últimos segundos del primer asalto. Cormier, utilizando su experiencia y precisión, logró conectar un poderoso golpe de derecha en el clinch que impactó directamente la mandíbula de Miocic, derribándolo de inmediato. Aprovechando la oportunidad, Cormier se lanzó sobre Miocic con una ráfaga de golpes hasta que el árbitro intervino, deteniendo la pelea. Con este knockout en el primer asalto, Daniel Cormier se coronó como el nuevo campeón de peso pesado en la UFC, logrando así su objetivo de convertirse en campeón simultáneo en 2 divisiones. Esta victoria no solo solidificó su legado como uno de los mejores peleadores en la historia de las MMA, sino que también marcó un momento histórico en el deporte. Después del combate y una movida que sorprendió a muchos, Cormier llamó al octágono al ex campeón de la WWE, Brock Lesnar, lo que provocó un enfrentamiento verbal y físico, preparando el escenario para futuros combates de alto perfil. Después de esta victoria, Daniel Cormier defendió su título de peso completo ante Derrick Lewis en el UFC 230. Posteriormente se enfrentó a Stipe Miocic en una revancha en el UFC 241, donde Miocic recuperaría su título por TKO en el cuarto asalto. Estos dos se enfrentarían por tercera vez en el UFC 252, donde Miocic ganó por decisión unánime, consolidándolo como uno de los mejores pesos pesados en toda la historia. Tras esta pelea, Daniel Cormier anunció su retiro del deporte. Por su parte, Stipe Miocic ha continuado compitiendo en la UFC, donde perdería el título ante Francis Ngannou. Actualmente está esperando su combate para recuperar ese cinturón ante el actual campeón Jon Jones. Daniel Cormier, después de retirarse, se ha involucrado mucho en el deporte como comentarista y analista, aportando su conocimiento y experiencia en las transmisiones de la UFC. En el número 8 tenemos a Juliana Peña, conocida como de Venezuela Vixen. Peña comenzó su carrera en el UFC en el año 2013 y rápidamente llamó la atención al ganar la primera temporada del TUF con equipo exclusivamente femenino. A lo largo en su carrera en la UFC, Peña mostró su habilidad en el grappling y su espíritu combativo, ganando importantes combates contra Jessica Rakoki y Kat Zingano. Después de algunos altibajos en su carrera, incluyendo una derrota ante Valentina Shevchenko y una lesión significativa, Peña volvió con determinación, obteniendo una victoria crucial contra Sarah McMahon en el UFC 257, lo que la posicionó como la contendiente número 1 al título de peso gallo. Amanda Nunes, conocida como The Lioness, es ampliamente considerada una de las mejores peleadoras de las MMA de todos los tiempos. Nunes ganó el título de peso gallo en el año 2016 al derrotar a Miesha Tate y luego capturó el título de peso pluma, convirtiéndose en campeona en 2 divisiones diferentes, defendiendo sus títulos contra leyendas como Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Chris Cyborg y Holly Holm, consolidando su legado como una de las más dominantes en la historia de la UFC.
En el UFC 269, Juliana Peña se enfrentó a Amanda Nunes, en lo que muchos consideraron una pelea desigual. Nunes era la gran favorita, con una racha impresionante de victorias y múltiples defensas de título. El combate entre Juliana Peña y Amanda Nunes en el UFC 269 tuvo lugar el 11 de diciembre del año 2021. Se convirtió en uno de los mayores momentos de sorpresa en las artes marciales mixtas. Amanda Nunes, ampliamente considerada la mejor peleadora de las MMA de todos los tiempos, llegaba al combate como campeona dominante de peso gallo y peso pluma, habiendo defendido sus títulos en múltiples ocasiones de manera impresionante. Juliana Peña entraría a la pelea como un claro underdog, pero con la confianza inquebrantable en sus habilidades. Peña había solicitado esta pelea durante mucho tiempo, creyendo firmemente que tenía un estilo y la capacidad para destronar a Nunes. Desde el inicio del primer asalto, Nunes mostró su acostumbrada agresividad y poder, conectando duros golpes que parecían poner a Peña en problemas. Sin embargo, Peña mostró una notable resiliencia absorbiendo los golpes y manteniéndose firme en su estrategia. Nunes continuó presionando, pero no logró terminar la pelea temprano como muchos lo esperaban. En el segundo asalto, la dinámica del combate cambió drásticamente. Peña comenzó a encontrar su ritmo, conectando rápidamente con jabs y cruzados que sacudieron a Nunes. La campeona, visiblemente cansada y sorprendida por la tenacidad de Peña, empezó a retroceder y mostrar signos de fatiga. Aprovechando esta oportunidad, Peña siguió presionando y eventualmente llevó la pelea al suelo. Una vez en el suelo, Peña mostró su habilidad en el grappling, rápidamente asegurando una posición dominante. Logró someter a Nunes con un mataleón. La sumisión ocurriría en el segundo asalto, marcando una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Con esta victoria, Juliana Peña se convirtió en la nueva campeona de peso gallo en la UFC, poniendo fin al largo reinado de Nunes y sorprendiendo al mundo de las MMA. El impacto de esta pelea fue significativo, estableciendo a Peña como una fuerza dominante en la división y abriendo la puerta a futuras revanchas y nuevos desafíos en su carrera. La victoria de Juliana Peña sobre Amanda Nunes en la UFC 269 será recordada como uno de los momentos más sorprendentes y emocionantes en la historia de la UFC. Después de su histórica victoria, Juliana Peña se convirtió en la campeona indiscutida de peso gallo, donde en la revancha perdería su cinturón ante la misma Amanda Nunes. Amanda Nunes por su parte no se rindió y rápidamente comenzó a planear su regreso. Nunes recuperó su título de peso gallo en la revancha contra Peña en el UFC 277, mostrando una vez más su dominio en el deporte, donde defendería su cinturón de nueva cuenta ante Irene Aldana. Después de ese combate, Nunes anunciaría su retiro del deporte, dejando su nombre en la historia de la UFC. En el número 7 tenemos a Brandon Moreno. Moreno comenzó su carrera en la UFC en el año 2016, destacándose rápidamente en la división de peso mosca. Sin embargo, su camino en la UFC no fue fácil. Después de algunas victorias y derrotas, fue liberado de la promoción en el año 2018. Lejos de rendirse, Moreno siguió compitiendo y mejorando, ganando el título de la división de peso mosca en LFA y siendo recontratado por la UFC en el año 2019. A su regreso, Moreno demostró ser uno de los peleadores más emocionantes y técnicos de la división, logrando importantes victorias contra peleadores como Kai Kara-France y Jussier Formiga. Estas victorias lo llevaron a una pelea por el título interino en contra de Brandon Royval, el cual se disputaría en el UFC 255, donde Moreno saldría ganador por TKO en el primer asalto. Por otro lado, Deiveson Figueiredo era conocido como Deus de Guerra. Se convirtió en el campeón de la división de peso mosca en el año 2020, tras derrotar a Joseph Benavides en una pelea por el título vacante. Figueiredo defendió su título con éxito en múltiples ocasiones, mostrando su poder de knockout y habilidades de sumisión. Sus defensas contra Alex Pérez y una segunda pelea contra Benavides consolidaron su lugar como un campeón determinado en la división. Figueiredo se enfrentó contra Brandon Moreno por primera vez en el UFC 256, en una pelea épica que terminaría en empate mayoritario, lo que llevó una revancha inmediata en el UFC 263. El combate entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo en el UFC 263 sería celebrado el 12 de junio del año 2021. Fue uno de los enfrentamientos más esperados del año en la división de peso mosca. Este combate fue una revancha de su primer pelea en diciembre del año 2020, la cual terminaría en un empate mayoritario y fue considerada una de las mejores peleas del año. Desde el inicio del primer asalto, Moreno mostró una notable mejoría en su confianza y habilidades. El peleador mexicano empezó fuerte, utilizando su velocidad y precisión para conectar con golpes efectivos mientras mantenía una defensa sólida. Figueiredo, el campeón reinante, respondió con su característico poder y agresividad, pero Moreno fue capaz de manejar la presión. En el segundo asalto, Moreno continuó demostrando su dominio, logrando derribar a Figueiredo y mostró su habilidad en el grappling, controlando la pelea desde una posición superior. La capacidad de Moreno para neutralizar los ataques de Figueiredo y mantener el control a ras del suelo fue impresionante, y fue crucial en el desarrollo del combate. En el tercer asalto fue el punto de inflexión definitivo. Moreno, demostrando una combinación perfecta de técnica y determinación, consiguió otro derribo y rápidamente se movió para asegurar la posición dominante en el suelo. Desde allí, Moreno trabajó para obtener una sumisión, y finalmente a los 2 minutos con 26 segundos del tercer asalto logró aplicar un mataleón, la cual forzó a Figueiredo a rendirse. Con esta victoria por sumisión, Brandon Moreno se convirtió en el nuevo campeón de la división de peso mosca de la UFC, haciendo historia al ser el primer campeón mexicano nacido en México en la historia de la organización.
Su victoria fue celebrada no solo por la comunidad de las MMA, sino también por los fans de todo el mundo que admiraron su viaje y su perseverancia. Después de su victoria, Brando Moreno se convirtió en el héroe nacional de México, donde defendería su título en una trilogía en contra de Figueiredo en el UFC 270, aunque en ese combate terminaría perdiendo el cinturón por una decisión cerrada. Moreno demostró ser uno de los peleadores más resilientes y talentosos de la división, y recuperaría y perdería de nueva cuenta el cinturón de la división, donde actualmente se está tomando un descanso para pensar en su futuro. Deiveson Figueiredo, por su parte, continuó su carrera en la división de peso gallo de la UFC, buscando nuevos desafíos y tratar de buscar el cinturón de la división. En el número 6 tenemos a Rose Namajunas. Conocida como Tuck Rose, Namajunas comenzó su carrera en la UFC en el año 2014 y rápidamente se destacó por su habilidad en el striking y su agresividad en el octágono, aunque enfrentó algunos desafíos iniciales, incluyendo una derrota en su primer intento por el título en contra de Carla Esparza. Rose no se dejó intimidar y continuó su camino hacia la cima, y después de algunas victorias importantes contra peleadoras como Angela Hill y Paige VanZant, Namajunas se consolidó como una de las principales contendientes en la división de peso paja. Su estilo dinámico y su actitud feroz la hicieron destacar entre sus pares. Por otro lado, Joanna Jędrzejczyk, conocida como Joanna Champion, se convirtió en la campeona de peso paja en la UFC en el año 2015, tras derrotar a Carla Esparza. Joanna defendería su título con éxito en múltiples ocasiones, venciendo a las peleadoras como Jessica Penne, Valerie Letourneau y Claudia Gadelha, consolidándose como una campeona dominante y aparentemente imbatible. Joanna era conocida por su striking preciso y su habilidad para mantener la distancia, haciendo de ella una de las campeonas más temidas en la división de peso paja. El primer combate entre Rose Namajunas y Joanna Jędrzejczyk en el UFC 217 se celebraría el 4 de noviembre del año 2017. Fue un evento histórico en la división de peso paja femenino. Joanna llegaba a la pelea como la campeona reinante, invicta con un récord de 14-0 y ampliamente considerada una de las mejores peleadoras de las MMA en todos sus tiempos. En cambio, Rose Namajunas enfrentaba a su mayor prueba en su carrera. Desde el comienzo del primer asalto, Namajunas mostró una confianza y una calma sorprendente, mientras que Joanna intentaba imponer su característico striking agresivo. Rose se mantuvo enfocada y paciente. Apenas un minuto después de que comenzara la pelea, Namajunas conectó un poderoso gancho de derecha que derribó a Joanna, aunque la campeona se levantó rápidamente. Sin embargo, este momento marcó el principio del fin para Joanna. Namajunas continuó presionando con precisión y fuerza, y a los 3 minutos del primer asalto, Rose conectó un golpe fuerte que la derribó a Joanna nuevamente. Aprovechando la oportunidad, Rose se lanzó sobre su oponente y continuó golpeándola en el suelo hasta que el árbitro detuvo la pelea, decretando un knockout técnico. Con esta victoria, Rose Namajunas se convirtió en la nueva campeona de peso paja en la UFC, logrando una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Su triunfo no solo puso fin al reinado de Joanna, sino que también demostró su capacidad y habilidad al más alto nivel. Después de la pelea, Rose se destacó no solo por su desempeño en el octágono, sino también por su humildad y deportividad, dedicando su victoria a la importancia de la fortaleza mental y superación personal. Esta pelea solidificó a Namajunas como una de las peleadoras más respetadas y admiradas en el mundo de las MMA. Después de su victoria, Rose Namajunas defendió su título en una revancha en contra de Joanna Jędrzejczyk en el UFC 223, ganando por decisión unánime y consolidando su lugar como campeona. Más tarde, Namajunas enfrentó nuevos desafíos, incluyendo una derrota ante Jessica Andrade, pero volvería a ser campeona tras ganarle a Weili Zhang por un sorprendente KO en el primer asalto, y volvería a defender con éxito ante Zhang en una revancha. Sin embargo, perdería su cinturón ante Carla Esparza, y después de eso, Namajunas decidiría subir de división para buscar nuevos retos en su gran carrera. Joanna Jędrzejczyk, por su parte, se retiraría de las MMA, dejando un gran legado dentro de la UFC. En el número 5 tenemos a Alexa Grasso, una peleadora mexicana que ha dejado una marca significativa en la división de peso mosca en la UFC. Grasso comenzó su carrera en las MMA en su natal México y rápidamente se destacó por su técnica en striking y determinación en el octágono. Llegó a la UFC en el año 2016 y enfrentó varios desafíos en la división de peso paja antes de subir de categoría a la división de peso mosca, donde encontró su verdadero lugar. En la división de peso mosca, Grasso mostró una notable mejora, obteniendo victorias clave contra peleadoras como Jin Young Kim y Maycee Barber. Estas victorias la posicionaron como una de las contendientes principales en la división, lo que eventualmente la llevó a una oportunidad por el título. Valentina Shevchenko, conocida como Bullet, se convirtió en la campeona de peso mosca de la UFC en el año 2018, al derrotar a Joanna Jędrzejczyk. Shevchenko defendió su título con éxito en múltiples ocasiones, venciendo a peleadoras como Jessica Eye, Liz Moche, Katlyn Chookagian y Jennifer Maia, consolidándose como una de las campeonas más dominantes de la UFC. Shevchenko era conocida por su técnica impecable y su habilidad para dominar a sus oponentes tanto en el striking como en el suelo, lo que la hizo parecer casi invencible en la división de peso mosca. El combate entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko del UFC 285 fue celebrado el 4 de marzo del año 2023. Fue un evento destacado en la división de peso mosca femenino. Valentina Shevchenko llegaba a la pelea como una campeona dominante y una de las peleadoras más completas y temidas de la UFC, habiendo defendido su título de manera exitosa en múltiples ocasiones. Alexa Grasso, la talentosa peleadora mexicana, se enfrentaba en la oportunidad de su vida para destronar a una de las mejores en el deporte. Desde el primer asalto, Grasso mostró una estrategia clara: mantener la pelea de pie y utilizar su excelente boxeo y velocidad para intentar superar a Shevchenko.
Shevchenko. Grasso logró conectar varios golpes limpios, utilizando sus movimientos de pies para evitar los contragolpes de la campeona. Shevchenko, por su parte, buscaba imponer su multifacético estilo, combinando striking y lucha para controlar el ritmo del combate. En los primeros asaltos, ambos peleadoras intercambiaron golpes y momentos de dominio. Shevchenko logró derribar a Grasso en varias ocasiones, utilizando su lucha superior para intentar controlar la pelea desde el suelo. Sin embargo, Grasso mostró una defensa sólida y logrando ponerse de pie repetidamente, así evitando un daño significativo. El punto culminante del combate llegó en el cuarto asalto. Grasso, manteniendo la calma y la precisión, encontró una oportunidad para cambiar el curso de la pelea. Después de un intercambio en el centro del octágono, Shevchenko intentó una patada con giro, pero Grasso capitalizó rápidamente tomando la espalda de la campeona y asegurando una posición dominante. Aprovechando la apertura, Grasso rápidamente aplicó un mataleón, con una técnica impecable. A pesar de los esfuerzos de Valentina para defenderse, Grasso ajustó su agarre y finalmente forzó a la campeona a rendirse, marcando una de las mayores sorpresas en la historia de la división. Con esta victoria, Alexa Grasso se convirtió en la nueva campeona de peso mosca. Su victoria fue recibida con gran celebración tanto en México como en la comunidad internacional de las MMA, resaltando su determinación, habilidad y espíritu de lucha. Después de su histórica victoria, Alexa Grasso se convirtió en la primera campeona mexicana de la división de peso mosca en la UFC. Valentina Shevchenko, por su parte, expresó su deseo de una revancha inmediata, buscando recuperar su título y reafirmar su dominio en la división. Alexa Grasso sigue siendo una figura prominente en la UFC, donde defendería su cinturón en una revancha ante Shevchenko que terminaría en un empate, donde actualmente se está preparando para cerrar una trilogía ante Shevchenko donde ambas son las protagonistas del TUF 32. En el número 4 tenemos a Holly Holm. Holm comenzó su carrera en el boxeo, donde se convirtió en campeona mundial en varias categorías de peso antes de hacer la transición a las artes marciales mixtas. En la UFC, Holm rápidamente se destacó con su técnica de striking y su capacidad para adaptarse a los diferentes estilos de combate. Holly Holm hizo su debut en la UFC en el año 2015, obteniendo victorias importantes ante Raquel Pennington y Marion Reneau, lo que la posicionó como una contendiente seria en la división de peso gallo. Por otro lado, Ronda Rousey se convirtió en la primera campeona de peso gallo en la UFC en el año 2012. Rousey defendió su título con éxito en múltiples ocasiones, venciendo a peleadores como Miesha Tate, Sarah McMahon y Kat Zingano, consolidándose como una de las campeonas más dominantes y carismáticas en la historia de la UFC. Rousey era conocida por su habilidad de judo y su capacidad para finalizar peleas rápidamente con su llave de brazo, lo que la hizo parecer invencible en la división de peso gallo. El combate entre Holly Holm y Ronda Rousey en el UFC 193 fue celebrado el 15 de noviembre del año 2015. Fue uno de los enfrentamientos más impactantes y memorables de la historia de las artes marciales mixtas. Ronda Rousey llegaba a la pelea como una campeona invicta de peso gallo femenino de la UFC. Con un récord de 12-0, era una de las figuras más dominantes en el deporte, habiendo terminado la mayoría de sus peleas en el primer asalto, principalmente con su letal llave de brazo. Por otro lado, Holly Holm entraba al combate con un récord perfecto de 9-0 en las MMA, pero pocos le estaban dando oportunidad real en contra de la dominante Rousey. Holm se preparó meticulosamente, enfocándose en una estrategia que explotara las debilidades de Rousey en el striking. Desde el inicio del primer asalto, Holm mostró una impresionante calma y precisión. Utilizando su superioridad en el striking, Holm mantuvo a Rousey a distancia con jabs y patadas. Rousey, conocida por su agresividad y presión constante, intentó cerrar la distancia para llevar la pelea al suelo, pero Holm utilizó sus movimientos de pie y ángulos para evitar ser atrapada. Holm continuó con golpes significativos, mientras Rousey parecía frustrada y fuera de ritmo. En varias ocasiones, Holm logró esquivar los ataques de Rousey y contragolpear con precisión. A medida que avanzaron en el primer asalto, Holm comenzó a tomar el control total de la pelea. En el segundo asalto fue decisivo. Apenas un minuto después de iniciado, Holm conectó una serie de golpes que aturdieron a Rousey. Aprovechando la oportunidad, Holm lanzó una devastadora patada alta con la pierna izquierda que impactó directamente en la cabeza de Rousey, derribándola de inmediato. Holm siguió con golpes en el suelo hasta que el árbitro intervino para detener la pelea. Con este impresionante knockout, Holly Holm se convirtió en la nueva campeona de peso gallo de la UFC, infligiendo su primer derrota en la carrera de Ronda Rousey. La victoria de Holm fue una de las mayores sorpresas en la historia del deporte y demostró la importancia de la preparación estratégica y la versatilidad en las artes marciales mixtas. Después de su histórica victoria, Holly Holm se convirtió en una superestrella mundial y defendió su título en contra de Miesha Tate en el UFC 196, aunque en ese combate terminaría perdiendo el título. Su victoria sobre Rousey sigue siendo una de las mayores sorpresas en la UFC. Ronda Rousey, por su parte, se tomó un tiempo fuera de la competencia y luego regresó para enfrentar a Amanda Nunes en el UFC 207, donde sufriría otra derrota y eventualmente se retiró de las MMA. Holly Holm ha continuado compitiendo en la UFC, enfrentando a algunas de las mejores peleadoras de la división y demostrando su resiliencia y educación con el deporte. En el número 3 tenemos a Conor McGregor. McGregor comenzó en la UFC en el año 2013, rápidamente ganando notoriedad por su estilo agresivo y su habilidad para hacer trash talking. McGregor ganó sus primeras peleas en la UFC de manera convincente, incluyendo victorias sobre Marcus Brimage, Max Holloway y Dustin Poirier, consolidándose como un contendiente serio en la división de peso pluma. Con su racha de victorias y su creciente popularidad, McGregor se ganó la oportunidad por el título interino de la división de peso pluma contra Chad Mendes en el UFC 189. McGregor ganó la pelea por TKO en el segundo asalto, lo que le aseguró la pelea de unificación contra el campeón indiscutido José Aldo.
José Aldo, conocido como Scarface, es considerado uno de los mejores peleadores de peso pluma de todos los tiempos. Aldo se convirtió en el primer campeón de la división de peso pluma en la UFC cuando la promoción absorbió la WEG en el año 2010, donde Aldo ya era campeón dominante. Defendió su título con éxito en múltiples ocasiones, venciendo a peleadores como Raya Faber, Kenny Florian, Frankie Edgar y Chad Mendes. Aldo era visto como casi invencible en la división de peso pluma. Defendió su título en 7 ocasiones en la UFC, consolidando su lugar en la historia como uno de los campeones más dominantes. El combate entre Conor McGregor y José Aldo del UFC 194 fue celebrado el 12 de diciembre del año 2015. Fue uno de los enfrentamientos más anticipados en la historia de las artes marciales mixtas. José Aldo, el campeón reinante de la división de peso pluma, llegaba a la pelea con un impresionante récord de 25 victorias y una derrota, y una racha invicta de 10 años. Era considerado el mejor peleador de peso pluma en todos los tiempos. Conor McGregor, conocido por su carisma y habilidades en el striking, se había convertido rápidamente en una superestrella en la UFC, con su estilo agresivo y sus declaraciones audaces. Con un récord de 18-2, McGregor había generado un enorme interés en el combate debido a su confianza y su habilidad para promocionar la pelea. Desde el momento que sonó la campana inicial, la tensión del octágono era palpable. Ambos peleadores avanzaron rápidamente hacia el centro y al apenas pasar 13 segundos después de haber iniciado el combate, McGregor lanzó un golpe con la izquierda que conectó perfectamente en el mentón de Aldo, quien estaba en medio de un intento de ataque con su puño derecho. El impacto fue tan preciso y poderoso que derribó a Aldo instantáneamente. Aldo cayó al suelo y McGregor se abalanzó con un par de golpes adicionales antes de que el árbitro interviniera para detener la pelea. Con esta impresionante victoria por nocaut en solo 13 segundos, McGregor no solo se convirtió en el nuevo campeón de la división de peso pluma, sino que también estableció un récord para el knockout más rápido en una pelea de título en la historia de la UFC. La victoria de McGregor fue un momento decisivo en su carrera y en la historia de la UFC. No solo consolidó su estatus como una superestrella global, sino que también demostró su habilidad para respaldar sus palabras con acciones contundentes en el octágono. El combate también marcó el largo final del reinado de Aldo como campeón, aunque su legado como uno de los mejores peleadores de peso pluma sigue intacto. Después de su victoria, Conor McGregor no se detuvo, subió a la división de peso ligero y ganó el título al derrotar a Eddie Álvarez en el UFC 205, convirtiéndose así en el primer peleador en la historia de la UFC en ser campeón en 2 divisiones simultáneamente. McGregor también tuvo combates destacados contra Nate Diaz y una pelea contra Floyd Mayweather Jr. Por su parte, José Aldo siguió compitiendo en la UFC, enfrentándose a algunos de los mejores peleadores de la división. Aldo continuó demostrando que es considerado una leyenda del deporte, incluso bajando de división a la división de peso gallo para buscar nuevos desafíos. En el número 2 tenemos a Chris Weidman. Weidman comenzó su carrera en la UFC en el año 2011 y rápidamente se destacó por su habilidad en la lucha y su capacidad para finalizar las peleas. Con un sólido historial de victorias, Weidman se estableció como uno de los contendientes más prometedores en la división de peso medio. Weidman ganó notoriedad con victorias decisivas contra peleadores de alto nivel como Demian Maia y Mark Muñoz. Estas victorias lo llevaron a la oportunidad por el título de la división de peso medio contra uno de los campeones más dominantes en la historia de la UFC, Anderson Silva. Anderson Silva es ampliamente considerado uno de los mejores peleadores de las MMA en todos sus tiempos. Silva se convirtió en campeón de la división de peso medio en la UFC en el año 2006, al derrotar a Rich Franklin, y defendió su título de manera impresionante en múltiples ocasiones, venciendo a peleadores como Dan Henderson, Victor Belfort y Chael Sonnen. Silva era conocido por su estilo de lucha impredecible y su capacidad para finalizar las peleas de manera espectacular, lo que lo convirtió en una leyenda viviente del deporte. Su racha de defensas exitosas del título y su dominio en la división de peso medio lo hicieron parecer invencible. El primer combate entre Chris Weidman y Anderson Silva fue en el UFC 162, el cual fue celebrado el 6 de julio del año 2013. Es uno de los momentos más sorprendentes y comentados en la historia de las artes marciales mixtas. Anderson Silva llegaba a la pelea como el campeón reinante de la división de peso medio. Era ampliamente considerado uno de los mejores peleadores de las MMA en todos los tiempos, con un récord de 33 victorias y 4 derrotas, y una racha invicta en la UFC de 16 victorias consecutivas, de las cuales en 10 ocasiones Silva defendió su título. Por otro lado, Chris Weidman, con un récord de 9-0, era visto como un contendiente prometedor, pero subestimado en comparación a la leyenda que enfrentaba. A pesar de esto, Weidman y su equipo estaban convencidos en tener un plan de juego adecuado para derrotar a Silva, utilizando su fuerte fase de lucha y su agresivo ground and pound. Desde el inicio del primer asalto, Weidman mostró su intención de llevar la pelea al suelo, consiguió el derribo temprano y trabajó en el ground and pound, pero Silva, conocido por su habilidad para evitar daño y contrarrestar las posiciones complicadas, logró defenderse y evitar ser finalizado. A medida que avanzaba el primer asalto y comenzaba el segundo, Silva comenzó a ampliar su característico juego mental, bajando las manos y provocando a Weidman, intentando hacer que el joven peleador se sobreextienda y cometa un error. Silva, confiando en su habilidad para esquivar golpes, comenzó a moverse con una confianza exagerada, jugando así con su oponente. Sin embargo, esta estrategia terminó siendo su perdición. Mientras Silva continuaba esquivando y provocando, Weidman lanzó un golpe con la derecha que rozó a Silva y luego un gancho con la izquierda que conectó directamente la mandíbula del campeón. Silva cayó al suelo aturdido y Weidman se abalanzó sobre él con golpes adicionales hasta que el árbitro intervino, deteniendo así la pelea. Con esta impresionante victoria por nocaut, Chris Weidman se convirtió en el nuevo campeón de la división de peso medio de la UFC, poniendo fin al largo y dominante reinado de Anderson Silva.
La derrota de Silva fue un momento impactante para los fans y la comunidad de las MMA, ya que nadie anticipaba que el invicto del campeón caería de esa manera. Después de su impresionante victoria, Chris Weidman defendió su título ante una revancha ante Anderson Silva en el UFC 168, donde Silva sufrió una fractura de pierna que detuvo el combate. Weidman continuó defendiendo su título con éxito contra peleadores como Lyoto Machida y Víctor Belfort. Por su parte, Anderson Silva continuó compitiendo en la UFC, enfrentando a varios de los mejores peleadores de la división. Aunque nunca volvió a recuperar su título, Silva sigue siendo una figura influyente en el deporte, tanto por sus logros pasados como el continuo deseo de competir. En el número 1 tenemos a Leon Edwards. Edwards comenzó su carrera en la UFC en el año 2014 y a pesar de tener un comienzo mixto con algunas victorias y derrotas, demostró un gran potencial en la división de peso welter. Con el tiempo Edwards desarrolló su técnica y se convirtió en uno de los peleadores más completos de la división. Obtuvo victorias clave contra peleadores como Donald Cerrone y Vicente Luque, lo que lo posicionaron como un contendiente serio en la división. Su racha de victorias continuó, pero a menudo fue pasado por alto en la conversación por el título. Por otro lado, Kamaru Usman se convirtió en el campeón de peso welter en la UFC en el año 2019, tras derrotar a Tyron Woodley. Usman defendió su título con éxito en múltiples ocasiones, venciendo a peleadores como Colby Covington, Jorge Masvidal y Gilbert Burns, consolidándose como uno de los campeones más dominantes en la historia del peso welter. Usman era conocido por su impresionante wrestling, su fuerza física y su habilidad para dominar a los oponentes tanto en striking como en grappling, lo que lo hizo casi invencible en la división de peso welter. El segundo combate entre Leon Edwards y Kamaru Usman tuvo lugar el 20 de agosto del año 2022, en el UFC 278. Este enfrentamiento fue altamente anticipado, ya que Kamaru Usman era el campeón dominante de la división de peso welter, mientras que Leon Edwards había estado en una racha impresionante de victorias, ganándose la oportunidad de competir por el título. Kamaru Usman había defendido su título de manera exitosa en varias ocasiones, y era considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Leon Edwards había mejorado significativamente desde su primer enfrentamiento con Usman en el año 2015, mostrando un striking afinado y habilidades defensivas mejoradas. El combate comenzó con Edwards mostrando una estrategia clara para mantener la pelea de pie y utilizar su striking. En el primer asalto, Edwards sorprendió a muchos al conseguir un derribo sobre Usman y controlar la posición en el suelo, algo que pocos habían logrado contra el campeón. Sin embargo, a partir del segundo asalto, Usman comenzó a imponer su voluntad, utilizando su lucha y presión constante sobre Edwards. Usman logró varios derribos y controló a Edwards en el suelo, conectando con ground and pound efectivo. La presión constante y la capacidad de Usman para mantener el control fueron evidentes, y parecía que estaba encaminado a una defensa exitosa. A medida que avanzaron los asaltos, Usman continuó dominando la lucha con su striking efectivo. Edwards, aunque mostró momentos de resistencia y habilidades, no pudo evitar la presión implacable de Usman. En el quinto y último asalto, con Usman claramente adelante en las tarjetas de los jueces, parecía que el campeón estaba encaminado a otra victoria por decisión. Sin embargo, uno de los momentos más dramáticos en la historia de la UFC, a falta de menos de un minuto para el final del combate, Edwards lanzó una patada alta con la pierna izquierda que conectó directamente en la cabeza de Usman, derribándolo instantáneamente. Usman cayó al suelo y el árbitro detuvo la pelea, declarando a Leon Edwards como ganador por nocaut. Con esta victoria sorprendente y espectacular, Leon Edwards se convirtió en el nuevo campeón de peso welter de la UFC, logrando una de las remontadas más memorables en la historia del deporte. Después de esta histórica victoria, Leon Edwards se convirtió en el campeón indiscutido de la división de peso welter, celebrando su increíble logro y preparando el terreno para futuras defensas del título, donde defendería en una revancha ante Usman y ante Colby Covington. Actualmente se está preparando para una defensa en contra de Belal Muhammad. Por su parte, Usman, si bien no está pasando por el mejor momento de su carrera, no deja de ser un gran contendiente en la división. Y hasta aquí dejamos este recuento donde nos deja claro que en el mundo de las artes marciales mixtas nada está escrito en una piedra. La UFC nos ha enseñado que aunque algunos campeones parezcan invencibles, en cualquier momento pueden ser derrotados. Las sorpresas y los momentos inesperados son los que lo hace que el deporte sea tan emocionante e impredecible. Estos campeones que mencionamos hoy demuestran que no debemos subestimar a ningún peleador. Cada uno de ellos, a pesar de ser vistos como los underdogs, trabajaron incansablemente y mostraron que tienen el nivel necesario para alcanzar la grandeza y obtener el cinturón dorado. Las MMA nos enseñan lecciones valiosas sobre la perseverancia, la dedicación y la capacidad de superar obstáculos. Cada pelea es una oportunidad para escribir una historia nueva, y cada peleador tiene posibilidad de cambiar el curso de su carrera en un solo momento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunas sorpresas más grandes de la UFC. Para ti, ¿quién faltó? Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Y si no te gustó, pícale al dislike, no pasa nada. Les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima.